A la costumbre jurídica se le asignan dos elementos constitutivos. Uno es la duración y repetición de una conducta con el tiempo, y el otro, la opinión generalizada respecto de la obligatoriedad jurídica de esa conducta. Estos elementos revelan que la costumbre no la hace solo la repetición, sino la consideración de su obligatoriedad, de su relevancia moral. La obligatoriedad que se le otorga a la norma consuetudinaria adquiere con su integración al derecho validez jurídica. Esto significa que funcionan fundamentalmente para resolver a las necesidades de reglamentar las acciones o actos en que se presente alguna ausencia o laguna legal, que la ley debe remitir expresamente a la costumbre para poder echar mano de esta, y que la costumbre no pueda oponerse a la ley. La costumbre jurídica se manifiesta en tres formas básicas: como norma consuetudinaria delegante, delegada o derogatoria. Es delegante cuando la costumbre se convierte en la fuente de facultades para legislar derecho escrito. En este caso, este derecho consuetudinario se encuentra por encima de cualquier norma jurídica. Se concreta prácticamente cuando una autoridad, al arrogarse la facultad de omitir normas de observancia general, obligatoria y coercible, lo hace justificando su poder en una costumbre que le delegada al poder. Fuentes formales e indirectas. Se entiende por aquellas que, al menos en su concepción original, nos producen normas jurídicas. Se dice que la formalización del derecho tiene una función creadora, indirecta por coadyuvar en la formulación de las normas jurídicas, orientando, interpretando e integrando estas fuentes en un criterio metodológico. Se dividen en directas e indirectas. Las fuentes indirectas son: jurisprudencia, es la fuente formal indirecta más importante y consiste en el conjunto de principios, criterios, precedentes o doctrinas que se encuentran en las sentencias o fallos de los jueces o tribunales. Cumple la jurisprudencia una doble función: generar normas jurídicas, ser coadyuvante tanto de la formación de las normas jurídicas como de su aplicación por parte de los mismos jueces, los profesionales del derecho y sus particulares. La jurisprudencia forma contenidos jurídicos que son directrices que surgen como resultado de la aplicación del derecho por parte de los tribunales. Esta aplicación va confrontada a las normas elaboradas con la realidad. De esta confrontación se obtiene la experiencia jurídica. Cada sistema jurídico establecerá de modo especial cuál es el proceso que requiere la elaboración de la jurisprudencia, a qué tribunal o jueces quedan encomendada, cuál es su jerarquía, efectos específicos y el alcance de su aplicación. Es decir, si ésta se compone por una sentencia única o por la repetición de sentencias en asuntos análogos. Si todos los jueces o solo algunos tribunales y el alto nivel pueden establecerla, si es obligatoria o no, y si hace efectiva solo a los involucrados por el fallo. O tiene un carácter erga omnes, o sea, si de su criterio pueden aprovecharse personas distintas a los involucrados por el fallo. La jurisprudencia tiene valor erga omnes, es decir, que ésta puede convertirse en normas jurídicas de aplicación general. Los precedentes judiciales constituyen o establecen criterios que orientan la labor judicial sobre el modo de resolver determinados asuntos, es decir, va creando una costumbre judicial. Estos precedentes conforman la base sobre las que jueces y abogados sustentan sus relaciones y demandas respectivamente. La doctrina del precedente recibe la designación de respetar lo decidido y no cuestionar los puntos ya resueltos. Cabe agregar que esta doctrina se sustenta en 4 principios básicos: de igualdad, previsibilidad, economía y respeto. Por principios generales del derecho se entiende por un conjunto de criterios orientadores inciertos, expresa o tácitamente con un sistema jurídico. Tiene por objeto dirigir e inspirar al legislador y al juzgador, y en su caso sufrir las insuficiencias o ausencias de la ley o otras fuentes formales. Estos principios se manifiestan como una fuente formal e indirecta del derecho. Tratan de las inferencias o deducciones jurídicas que a lo largo del tiempo han hecho jueces, legisladores y juristas. La doctrina tradicional establece que los principios generales del derecho se deducen del propio sistema jurídico de normas. De estos se encuentran ya sea tácitamente, expresamente establecidos y se derivan de la lógica interna de dicho sistema, y su relevancia positiva depende a su vez de cada ordenamiento jurídico. Los principios generales del derecho implican no solo las reglas inferidas del propio ordenamiento jurídico, sino también aquel conjunto de valores que, funcionando como fuentes de derecho, sirven de inspiración al legislador y al juzgador. Se trata de los valores superiores a los que el derecho está abocado a realizar. En dichos valores se encuentra la libertad, la vida y dignidad humana, la justicia social, las cuales constituyen fuente última de las propias reglas o directrices contenidas en los sistemas jurídicos. Los principios generales del derecho no son exclusivamente aquellos criterios estrictamente jurídicos que suplen insuficiencias legislativas y que constituyen una de las tradicionales fuentes formales e indirectas de las normas jurídicas, sino también aquellos valores o principios que de ellos derivan, que son fuente de inspiración y orientación, haciendo posible para el legislador y los jueces y su creación recreación de derecho.
La doctrina. Por doctrina se entiende por estudio, análisis y crítica de los juristas que realizan con carácter científico de derecho en general. Algunos autores la definen como derecho científico, dada la naturaleza del método con que enfrenta los problemas jurídicos. La doctrina implica no solo el estudio de su dimensión normativa, sino también de sus dimensiones fáctica y axiológica. Esto es el derecho como hecho social y como valor y portador de valores superiores a los cuales sirve. La reflexión doctrinal en torno al derecho influye tanto en el legislador como en el juez. Esto es que tradicionalmente se le reconoce como una fuente formal indirecta. La efectiva influencia de la doctrina en los sistemas de derecho interno pueden inferir en la retroactividad de la ley, ya que tiene que ver con la asimilación no solo de las teorías, sino también de la terminología creada por aquella para resolver los problemas que conlleva la aplicación de la ley en el tiempo. Elementos básicos de la teoría de la Constitución. Se entiende por Constitución un pacto social en cuyo marco se formaliza y adquiere validez el derecho, es decir, la incorporación de contenidos normativos al sistema de normas jurídicas bajo las condiciones políticas ahí establecidas. Sin embargo, antes que la Constitución se transformara como el instrumento jurídico de mayor jerarquía con que se da validez al derecho positivo de un Estado, se manifestó como una institución eminentemente política, donde se fijan en general los aspectos fundamentales relativos al origen, depósito, adquisición, ejercicio y traspaso del poder político. Los Estados instituyen, a través de su constitución política, su nombre, sus fronteras físicas, su estructura política fundamental, sistema de gobierno, así como los derechos fundamentales de sus ciudadanos. La Constitución es producto de la soberanía, del poder político que se ostenta como legítimo en un espacio y tiempo histórico determinados. Dicha soberanía se expresa hacia el interior del Estado y se manifiesta como poder dinámico, es decir, como la capacidad de constituirse en la fuente formal por experiencia de derecho y hacer efectiva la obligatoriedad de sus normas a través de la coacción. El poder soberano se legitima al instaurar la fuente formal de todo derecho y con ella da justificación jurídica de las acciones, funciones y facultades con las que habrá de manifestarse. Esta fuente y esta base de legitimidad jurídica es la Constitución. Esta Constitución es una ley fundamental que es emitida por un poder legislador especial, denominado Constituyente Originario. En este se depositó la facultad soberana de legislar los aspectos fundamentales del Estado en cuestión. Es así como se constituye dicha ley suprema, la que legitima la existencia y condiciones de elaboración, aplicación e interpretación de las demás leyes de un sistema jurídico. Las constituciones pueden y deben ser no modificadas o actualizadas cuando las necesidades históricas sociales así lo demanden. La ley se modifica en un principio por un proceso legislativo, pues la Constitución es una ley. Las constituciones se clasifican en relación a dos sistemas respectivamente, rígidas o flexibles. El sistema denominado rígido es cuando los sistemas normativos prevén un proceso legislativo especial para modificar la Constitución. En cambio, al sistema que se le denomina flexibles, cuando la Constitución no debe seguir un procedimiento legislativo distintos al de otras leyes. Las constituciones escritas se encuentran en dos partes, la dogmática y la orgánica. La parte dogmática contiene los derechos fundamentales de las personas humanas frente al Estado, así como las directrices y objetivos primigenios de esta. En otras palabras, determina las condiciones jurídicas expresas a que deben sujetarse todo acto de autoridad y los fines últimos que esos actos han de perseguir. En la parte orgánica se establece la división de poderes del Estado, los órganos que se ejercen y sus facultades, señalan los términos en que deberá realizar el Estado sus funciones y cómo dentro de él deberá transmitirse pacíficamente el poder. Para algunos autores, las constituciones aceptan una tercera parte, la social, en donde se especifica el sistema de normas e instituciones que buscan promover y propiciar mejores condiciones socioeconómicas de los sectores más débiles de la sociedad.